Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y bueno, voy a ir trayéndoos estos días, estas semanas, mejor dicho, vídeos así como de agrupando libros por temáticas o por género o por cosas que tienen en común para traeros últimas lecturas, un poco no simplemente hacer un wrap up, sino agruparlo por temáticas por si alguna os interesa o otras no. En el caso de hoy os quiero traer 5 libros que a mí recientemente me han gustado mucho porque me han aportado algo en el sentido, es que no sé cómo llamar a este vídeo, ¿vale? Son todo libros que son libros de narrativa y de ficción y que no son para nada de autoayuda, ni de no ficción, ni de ensayos, pero que aún así cuando los he terminado me han dejado algún tipo de pozo que me ha hecho reflexionar sobre el tema del que hablan y querer como darle vueltas en la cabeza a la temática que debaten. No sé si me he explicado para nada bien, pero a mí esto me sorprende mucho cuando estoy buscando un libro pues que sea fresco, que sea divertido, que tenga una narrativa fluida y más allá de eso, de darme eso, me da eso más algún tipo de reflexión o de tema sobre el que reflexionar. Yo en mi caso estoy repitiendo la palabra reflexionar 80 veces. Yo creo que se va a entender mucho mejor por dónde va esto. Son 5 libros. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Goodreads. Suscribiros al canal si os interesa el contenido, dejarme algún comentario bonito por favor y vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar, que va un poco en esta línea, es el de Yo siempre seré yo a pesar de ti, que es un libro de romántica actual, un poco rollo comedia romántica, aunque es cierto que la parte de comedia me da un poco de cringe, pero dejando esto aparte, es la historia de Karma, que es una chica que tiene 30 años, que vive con su compañero de piso, porque no se puede permitir una vivienda ella sola, que trabaja como teleoperadora en el Corte Inglés. Y bueno, pues de lo que nos habla es de cómo ha tenido 2 relaciones en toda su vida, ambas un poco peligrosas, un poco tóxicas, una especialmente un poco abusiva, y de cómo pues a partir de ahí tiene muchísimos complejos, falta de autoestima con la que tiene que ir luchando cada día y cómo le cuesta volver a establecer relaciones con la gente hasta que encuentra a un chico que se llama Leo y pues nos habla de su historia de amor. Con este libro tengo un poco amor-odio porque en este caso me ha gustado mucho el mensaje que iba detrás porque la historia está narrada como si fuese un monólogo interno, como si estuviésemos dentro de la cabeza de la protagonista. Entonces es un poco como estar pensando tú este run run que tienes ahí constante y que, pues por ejemplo, el tema de los pensamientos intrusivos lo hace muy bien porque están ahí siempre como detrás. Y lo que no me ha gustado del libro precisamente ha sido la trama, porque me parece que la relación con Leo es todo muy idílico, no muy idílico, sino que me pareció un poco falsos. Por ejemplo, si habéis visto el vídeo que hice sobre la biología de Colin Hoover, no me acuerdo cómo se llamaban los protagonistas, pero los de Romper el Círculo, parte 2, Atlas y Lily, pues es un poco ese tipo de relación, que lo hacen como muy idílico por un tiempo, pero que realmente no desarrollan los personajes para nada, ni se conocen de nada, y su relación se basa en ver películas. Pero bueno, más allá de eso, es bastante divertida, bastante fresco, es realmente un libro de estos que es literatura juvenil, que realmente es juvenil y que realmente es contemporánea, que lo tenéis que leer ahora mismo y que pues es estar hablando con una amiga como si una amiga te estuviese contando su historia. Tiene escenas más 18 que, aunque a mí no me han gustado porque es algo personal, están muy bien hechas y ya os digo, todo el tema de nuestra protagonista, de cómo aborda este tema de conocer gente nueva y no solo eso, sino pues todo el resto de temas actuales, el poder independizarte, el tener un trabajo de mierda, que todo esto es cierto que ya está muy trillado, pero me ha parecido que lo ha tratado que le da un toque un poco diferente y yo personalmente he estado compartiendo en mi cabeza algunas de las reflexiones de la protagonista cuando ya lo había terminado. El segundo libro del que os quiero hablar, ¿qué libro? El de Querida Dolly, sobre el amor, la vida y la amistad. No voy a deciros más veces, porque ya me he repetido hasta la saciedad, cuánto me gustó la primera parte, que es esta, todo lo que sé sobre el amor. Y esta segunda parte yo no tenía realmente ni idea de lo que nos iba a contar.
En cierta parte pensaba que iba a ser una segunda parte de estas, pues de seguir sacando dinero de lo mismo, ¿no? Véase los de Harry Potter haciendo ahora otra serie y 80.000 películas más, un poco en ese sentido. Pero la verdad es que aunque al principio sí me lo pareció, luego oye, el libro lo he disfrutado un montón, no tiene nada que ver con el primero. Y este es el que se puede parecer un poco más al libro de autoayuda. Mirad, vosotros me habéis pedido, de hecho, en algunas ocasiones, libros que no fuesen simplemente una narrativa, sino que fuesen más allá, o libros de autoayuda o de este estilo, que autoayuda yo no leo para nada. Esto es lo que más se puede parecer a un libro de autoayuda que yo pueda leer. Y de hecho, cuando os diga de qué va, os puede dar esa impresión, pero nada más lejos de la realidad. Dolly Alderton sí que es cierto que se basa para hablarnos de todos estos temas de amor, de amistad, de relaciones en general, de ex, de celos, etcétera, pues de su propia experiencia, pero no lo hace como diciendo esta es la pura verdad, seguidla, sino que lo cuenta pues eso, en base a mí me ha pasado esto y aprendí esto, y te lo cuento porque si tú has pasado por algo parecido, quizás puedas aprender lo mismo que yo. Y de verdad, es mi Biblia ahora mismo todos los libros de Dolly Alderton. Hay cosas que comparto y cosas que no, obviamente, pero en su mayoría yo estaba en plan, esto quédatelo en la cabeza porque te va a servir en algún momento de la vida. Y no he contado aún de qué va este segundo libro, pero es que tenía muchas cosas en común con el primero. Este segundo lo que nos cuenta es distintas columnas, es un libro de no ficción, ¿vale? Que nos están aquí están aquí puestas distintas columnas de cuando Dolly tenía columnas en un periódico en plan consejo, en plan consultorio anónimo, no solo amoroso, ¿vale? Te apunto aquí todos los capítulos que tiene, habla de citas, de amistad, de relaciones, de familia, de sexo y de exparejas. Y ahí pues te mete unas cuantas columnas donde personas anónimas le ponían, querida Dolly, me pasa esto, y ella reflexionaba en una página. Y son todo dilemas éticos súper básicos, ¿vale? En plan, tengo celos de esta persona, ¿qué puedo hacer? He pillado al novio de mi amiga acostándose con otra, ¿se lo digo o no se lo digo? O sea, son todos súper básicos, muchos son súper cliché, pero aún así también les doy una vuelta cuando va a responder y no responde lo típico. Y lo que me gustó que hace es que no se pone en el papel de la persona que está haciendo la pregunta, ni le dice ay pobrecito, ni se intenta compadecer de él, sino que es muy empática Dolly y se intenta poner muchas veces en el papel de la persona a la que estamos juzgando en este artículo. Por ejemplo, pues está hablando de una persona que tiene una mala relación con su madre y no sabe si decirle qué cosa. Pues en vez de ponerse en el papel de la persona que está haciendo la pregunta, se pone en el papel de la madre y decir, si yo fuese tu madre, a mí me gustaría esto. Y es cierto que en ocasiones se nota que no tiene nada de formación para hacer esto y que las escribió también bastante de joven. A mí me ha parecido un exceso categórica muchas veces, que asumía muchas cosas sobre la persona que está preguntando. Es cierto que también pues algo tienes que hacer, ¿no? Si quieres escribir esta columna. Pero en general me ha gustado mucho las líneas que has llevado y lo que os digo, que aunque haya habido columnas con las que haya estado más en acuerdo o más en desacuerdo con lo que contaba Dolly, en todas ellas tiene una opinión sobre lo que se le está preguntando que no suele ser la típica. Entonces también te da juego a ti a pensar ¿qué harías tú en ese tipo de situaciones? Así que por esa parte, un 10 por Dolly. Eso sí, es un libro un poco para dosificar. Es decir, que como son 150.000 columnas, no te puedes sentar ahí a leértelas todas de golpe. Yo me iba leyendo 3 o 4 cada día y le he disfrutado un montón. El tercer libro es diferente, de Eloy Moreno. Y este libro, spoiler, no me ha gustado nada. Le he puesto un 1,5. Lo que pasa es que iba muy en esta temática. Y como sé que a muchos de vosotros y muchas os gusta un montón Eloy Moreno, pues os lo quería traer porque, como siempre os digo, el que a mí no me haya gustado un libro no significa que a vosotros nos pueda gustar. Eso sí, mirad, no entiendo la obsesión que tiene Eloy Moreno por no decir de qué van los libros. Si realmente queréis leer esto a ciegas, pues lo siento mucho, os tenéis que saltar este libro y os dejaré por aquí el minuto en el que empiezo a hablar del siguiente. Porque yo no os voy a hacer tampoco un destripamiento del libro, pero os voy a contar de qué va, porque, por ejemplo, yo si hubiese sabido de qué iba este libro no lo hubiese leído, ¿vale?
Y he leído otros libros de Eloy Moreno, por ejemplo el de Tierras, y me gustó muchísimo. O sea que no es que no me guste la forma de escribir de este autor. En este libro vamos a conocer a Luna, que es una niña que está enferma, tiene ELA infantil y tiene un tumor cerebral. Debería estar muerta, pero aún no lo está. Obviamente, pues está terminal. Y conocemos en primera persona a una psicóloga que va a ir al hospital a ayudarla, a hacerle entender que se va a morir, a prepararla para la muerte, etc. Pero cuando llega allí se encuentra con una niña que es súper dotada y que es como muy especial y muy diferente, es de lo que va el libro precisamente. Y esta niña tiene este sombrero que cuando se mete ahí ella dice pues que puede vivir otras vidas y habla mucho sobre cómo entiende su relación con las distintas personas, con la vida, con las personas que se han ido, habla también de gestión del duelo, sobre la infancia, sobre la inocencia de la infancia y el ansia de ayudar a los demás, de ayudar a tener una muerte digna. Trata muchos temas. A ver, yo os voy a decir lo que a mí no me ha gustado de este libro. Para empezar, que romantiza muchísimo la enfermedad de la niña y que romantiza muchísimo, pues eso, la inocencia de los niños. Por otro lado, peca muchísimo de sensiblería. Ya os he dicho de qué va, entonces pues ya os podéis hacer una idea de por dónde va a ir. Es un libro que busca la llorera fácil y a mí es precisamente lo que no me ha hecho llorar. Por otro lado, intenta mucho cómo hacer que el libro tenga mucha tensión y mucho misterio, cambiando de protagonista y de espacio-tiempo cada 3 o 4 páginas. Lo que pasa es que se le ve venir de lejos, entonces por mi parte no me ha creado ningún tipo de misterio. Y por otro lado, quiere meter mucho todas estas reflexiones, o sea, este es el que más se nota que está hecho a propósito y eso hace pues que al final la protagonista de este libro tiene 11 años y tiene diálogos que son súper falsos y que una niña de 11 años no habla así. Entonces, bueno, a mí todas estas cosas me han molestado un montón. Pero realmente, si os gusta el autor, a mí es un libro que me ha recordado muchísimo al de Invisible, que también es un libro que me dejó un poco ahí. Si os gusta Invisible, os puede gustar este. Y si os interesan todos estos temas de muerte inminente, de gestión del duelo de otras personas, de relaciones entre personas que están muy enfermas y que saben que lo están. Y por cierto, se me había olvidado, si sois psicólogos o psicólogas, no leáis este libro porque el autor se ha documentado aproximadamente menos 100 sobre cómo actúa un psicólogo, y si sois médicos tampoco lo leáis porque aquí hay cosas, o sea, tenéis que ir a este libro con la mente abierta. Si vais con esta mentalidad de sensiblería, de ponerte realmente en la piel de estos personajes sin juzgar lo que nos cuenta el autor, sino más lo que quiere que sentamos en este momento, os puede gustar mucho. Y de hecho, pues bueno, yo le he dado un 1,5, lo que significa que algunas cosas sí que me han gustado, sí que me he llevado, tiene frases bonitas que he apuntado, reflexiones bonitas, aunque la valoración general del libro haya sido negativa. Otro libro al que le he dado una puntuación un poco regulín, no sé si le di un 3 o algo así, pero que aún así tiene reflexiones que me han gustado mucho, ha sido el de 3 citas con Carter. Fue un poco de decepción porque la autora me gusta mucho, de hecho os voy a dejar por aquí un vídeo en el que os hablo del resto de libros de Beth O'Leary, y se me quedó un poco a medias, yo creo que también porque lo leí en inglés y me metí menos en el papel, pero nos cuenta la historia de Carter, que es un hombre que tiene 3 citas el día de San Valentín, una para desayunar, otra para comer y otra para cenar, con 3 mujeres distintas y no se presenta a ninguna de las 3. Lo guay de este asunto es que no vemos la primera persona de Carter, sino que vemos la primera persona de cada una de las mujeres, en primer lugar en el día que tienen la cita y después pues va pasando un poco al futuro y también al pasado. Con lo cual no le juzgamos a él directamente, sino que vemos lo que ven las 3 chicas que en ningún momento saben que había quedado con otras personas. A mí este libro me ha gustado un montón. No os dejéis llevar por lo que yo he contado, porque no os puedo hacer ningún spoiler, pero realmente es una historia que en un momento dado le da un giro y le da una vuelta de tuerca que tú sabes que se va a venir algo pero no sabes qué, y luego realmente cuando llega te sorprende y es lo que te hace reflexionar sobre cómo has estado juzgando sobre todo a Carter, no por nada, sino porque
no ves su primera persona, ves la primera persona en las otras tres, entonces tú que ves que ha tenido las 3 citas dices, este tío de verdad, y luego hay un punto pues que te hace el girito y que dices, joder, no tendría que haberle juzgado así, etcétera, etcétera, y aunque ese es el eje central, también Beth O'Leary siempre aprovecha para meterte temas sin hablarte directamente de ellos, sino más indirectamente, que luego dices, es que esto ha pasado en el libro, pero en la vida real también pasa mucho. Habla mucho siempre de relaciones abusivas, siempre tiene que haber uno en los libros de Beth O'Leary, pero lo hace muy bien. Y en este caso también nos habla también sobre el trato a las personas mayores, que a mí es un tema que me interesa mucho y que no encuentro muchos libros que hablen de ello. Por favor, si conocéis algún libro que hable sobre el trato a las personas mayores, sobre la gestión de la vejez, etcétera, dejádmelo por comentarios. No os puedo decir mucho más porque si no sería hacer spoiler, pero oye, pues es un libro bastante entretenido y que cuando llegas al final te quedas tan en shock que es lo que te hace quedarte un poco pensando en el libro. El último libro del que os quiero hablar me ha gustado un montón, me da pena haberlo dejado para el final, pero es que cuando os he apuntado ha sido así. Maggie y las fronteras, de Edurne Portel. Además he tenido la oportunidad de hablar con la autora sobre este libro, que ha sido una oportunidad extraordinaria, de verdad. Si sois de Zaragoza tenéis que apuntaros al club de lecturas que os voy a dejar por aquí abajo el enlace. No me acuerdo cómo se llamaba el club, la verdad, soy la peor. Y en este libro es un libro de ficción histórica porque nos cuenta la vida de Josefa Sans-Berro, también llamada Maggie, que nació en 1895 en Oyarzun y que Oyarzun está muy cerca de la frontera con Francia, ¿vale? País Vasco francés, y que fue una mujer que nació en su pueblo, se casó, se divorció y se fue ella sola a regentar un hotel junto con otro hombre que era su amigo, a regentar este hotel en los Pirineos. Acabó adoptando un hijo, siendo ella pues madre soltera, y a lo que se dedicó cuando pasó pues la Segunda Guerra Mundial, perdón, que estoy mezclando fechas. Los nazis ocuparon su hotel y ella era una mujer mugalari, es decir, que hacía el traspaso de personas, no solo de personas, sino también de información y de contrabando entre Francia y España. ¿Os imagináis la locura que pudo ser esto en ese momento? Y ella siendo mujer. Y a Edurne Portel le pasan los datos que se tienen sobre la vida de Maggie porque es una mujer súper olvidada en la historia y sobre lo que no se ha investigado absolutamente nada. Y como tiene tan pocos datos, pues tiene que hacer una novela, ¿vale? Esto no es ningún tipo de ensayo ni de biografía, esto es narrativa pura y dura, de ficción, basada en estos datos que ella tiene sobre su vida real, ¿no? Y cómo pues hace una libre interpretación sobre por qué Maggie tomó cierto tipo de decisiones. Este libro a mí me ha parecido muy importante por 2 razones. La primera, pues obviamente por lo valiente que fue Maggie y por lo desconocida que me era y cómo ella es solo una mujer como la que puede haber habido tantas, y ha habido muchos hombres sobre los que sí que se ha hablado, pero pues la existencia de estas mujeres se ha quedado un poco relegada al olvido. Y la segunda razón por la que me ha parecido muy importante es por cómo ella trata a Maggie, que era una mujer súper feminista, sin ser para nada consciente de lo que era el feminismo ni de acogerse a ningún tipo de bandera. Ella simplemente en su día quiso llevar una vida con unos valores, fue fiel a sus valores hasta el final, porque es un libro que te vas a hartar a llorar con el final, y sin ser ella para nada con ideología política, para nada hacía ningún tipo de apología de ningún tipo de ideología. Ella simplemente era una mujer sin ningún tipo de estudios, pero ella tenía claro qué es lo que quería ser y qué es lo que no quería ser. Y me ha parecido una mujer para aprender muchísimo con su testimonio, aunque esté medianamente vacío o interpretado por Edurne Portel, que lo hace fantásticamente y que habla de 1 millón de temas súper secundarios, pero que hacen una obra súper completa, ¿no? Sobre cómo pues en el pueblo las mujeres hablaban de ella a las espaldas y ella tenía que afrontarlo, sobre cómo aunque todo se le vino en su contra, llevó su fe en la iglesia hasta el final. Tiene un montón de datos súper curiosos
sobre cómo pues se apoyó en su prima, en la gente que quería, a pesar de ser una persona súper fría porque la vida le había hecho ser así. Bueno, podría estar hablando de este libro 1.000.000 de años. Yo lo recomiendo un montón, ha sido todo un descubrimiento esta autora y me descubro a veces también pensando en la vida de Maggie, porque es súper interesante. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme por comentarios si habéis leído o si os habéis apuntado a alguno de estos libros y cuál me recomendáis a mí que tenga también un mensaje importante. Cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. Adiós.